Bueno, buenos días. Damos inicio a esta sesión. Agradecemos antes que nada a la directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, Ana María Vázquez Rodríguez, asimismo al coordinador de Derecho, Francisco del Rosario Rodríguez, y a la coordinadora de la Academia de Derecho, Personas y Familia, que está adscrita a estos temas, Marisol del Río González, y a su vez a Jorge Huerta, que fue quien ha emprendido este diálogo de arbitraje con temas importantes, fundamentales, coyunturales en esta materia. Damos inicio con dos personas expertas, como en un momento lo va a mencionar Jorge Huerta, al comentarnos su currículum vitae. Le cedo la palabra a Jorge Huerta. Muchas gracias, Roberto, y bienvenidos todos a este segunda sesión de diálogos de arbitraje. Me da mucho gusto que estemos aquí presentes y que hagamos esta lluvia de ideas, ¿no? Comienzo presentando, tenemos dos excelentísimos técnicos del derecho y del arbitraje, mucha experiencia, que son nuestros invitados el día de hoy. Es la maestra Frida Altamirano y Juan Carlos Mundo Medina. Procedo a presentar a Frida por ser mujer, porque soy de la antigüita. Frida, y empiezo con lo que me parece más importante, es egresada del Diplomado de Arbitraje Comercial Internacional en América Latina que ofrece el ITESO, en el cual tengo el gusto de coordinar y trabajo junto con Roberto y otro grupo de profesores. Frida terminó en la primera generación el semestre pasado. Frida tiene estudios en La Haya, en Derecho Privado Internacional, Derecho Internacional Privado. Estudió en el Instituto Matías Romero, Diplomacia. Estudió también en la Universidad de Santiago de Compostela, Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea. Es abogada por la Universidad Iberoamericana de Puebla y tiene una maestría en Estocolmo, una maestría en Derecho y en Arbitraje Comercial Internacional. Trabajó en un par de tribunales, en sus pasantías en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. También estuvo como cónsul general de México en Toronto y vicecónsul en Chicago, y en un despacho Ramos, Ripoli, Schuster en temas de arbitraje y contratos internacionales. Ahora, Juan Carlos Mundo Medina es secretario general adjunto de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo de la Ciudad de México, que es la Canaco. Básicamente, Juan Carlos se dedica a administrar todos los arbitrajes Canaco, con la cláusula arbitral Canaco, que son los arbitrajes de baja cuantía, que es la base de este diálogo y cómo las empresas pueden tener acceso a este arbitraje de baja cuantía. Juan Carlos estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudió un diplomado en Derecho de Empresa en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y un taller en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, taller en Economía. Y estudió Derecho, una maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad Humanitas. Fue pasante en Derecho en un despacho durante sus estudios de Derecho hace ya más de 10 años. También estuvo una pasantía en el Servicio de Administración Tributaria, y veo que nuestros dos invitados tienen experiencia en Derecho Administrativo y empezaron. También está muy activo en el Foro de Jóvenes en Arbitraje del Canaco. Es Country Reporter del Instituto for Transnational Arbitration y actualmente se desempeña como secretario general adjunto de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Esto quiere decir que cuando una parte
demanda a otra parte en arbitraje canaco, la demanda primero se presenta ante Canaco, y la persona que lo recibe es Juan Carlos y le da todo este tratamiento. Vamos a proceder con una breve presentación de las reglas de arbitraje canaco por parte de Juan Carlos, y después iniciaremos el diálogo de preguntas y respuestas, y a la audiencia, bienvenidos a preguntar. Pueden levantar la mano y con gusto podemos continuar con el diálogo. Juan Carlos, tienes la palabra, y bienvenido y gracias por tu confianza. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí en esta sesión. Daré una breve introducción a lo que es el tema, que es arbitraje ABC, arbitraje de baja cuantía. Dudas o comentarios, con todo gusto me pueden interrumpir y las abordamos. Si me permiten, por favor, compartir pantalla para presentar nada más un par de láminas. Son nada más 3. Serán algo muy breve, por favor. Muchas gracias. Abordaremos el tema de arbitraje canaco, arbitraje ABC, que es un tema muy simple. Trataré de hablar lo más ligero posible, me refiero a hablar con tecnicismos para que todas las personas puedan entender dudas y comentarios. Reitero, estoy a sus órdenes. ¿Qué es arbitraje? Es una definición aquí que busqué, en este caso de algunos libros que tengo, y la más sencilla, se las puedo decir, es un procedimiento mediante el cual un tercero ajeno a las partes resuelve la controversia a través de un laudo. Ese es el arbitraje. Una vez que sabemos qué es el arbitraje, en donde un tercero va a resolver dicha controversia a través de un laudo, ahora sí podemos decir o podemos adentrarnos en el procedimiento. El procedimiento de reglamento ABC es muy sencillo, es un procedimiento de un reglamento muy pequeño que se hizo especialmente para los pequeños y medianos empresarios. Es un procedimiento muy sencillo. La fase 1, ¿cómo comienza? Con una presentación de solicitud, demanda y pruebas. Le ingresan con nosotros. Hay 3 formas de ingresarla. Una a través de correo electrónico, otra que es a través de servicio de mensajería, y la otra es que ustedes vengan personalmente con nosotros y la presenten, acusamos de recibo e iniciamos el procedimiento. La segunda de ellas, una vez que ya está nombrado una vez que ya se inició el procedimiento, que ya se inició, se notificó a las partes, se convocó a ellas a una conferencia telefónica. En esa conferencia vemos el nombramiento del árbitro único. Regularmente, en los contratos, en las facturas, en los documentos donde se estableció la cláusula de arbitraje, viene una cláusula muy sencilla que dice jurisdicción o resolución de controversias, en la cual dice más o menos así: en dado caso de controversia, nos sometemos al reglamento de arbitraje ABC de baja cuantía de la Cámara Nacional de Comercio. Esa cláusula regularmente viene atrás del contrato, del documento base de la acción. Una vez que revisamos qué es arbitraje, el sistema por el cual resolveremos la disputa, bueno, ahora una vez que leemos la cláusula, podemos determinar si es árbitro único o son 3 árbitros. Como es arbitraje ABC, pues determinamos que es solamente un árbitro. En este caso, pues les comento a las partes cómo se va a nombrar el árbitro. Quizás las partes ya se pusieron de acuerdo, buscaron a un tercero para que sea nombrado árbitro y resuelva la controversia. Lo que va a pasar, y lo más seguro, es que como las partes ya están en disputa, lo que van a decir es: yo no conozco a nadie, no tengo a nadie para que sea árbitro, que sea la misma comisión que designe al tercero que va a llevar a cabo la controversia. Entonces, les damos un sistema de lista, una lista a las partes, es decir, emitimos a la parte demandante una lista, a la parte demandada le enviamos la misma lista, que son 3 candidatos junto con su currículum vitae. Las partes lo que van a hacer es leer dichos currículums y las van a regresar a la comisión o a la secretaría en orden de preferencia. Tienen 3 candidatos, A, B y C. Entonces, leen sus reseñas curriculares, se van a dar cuenta cuál es la persona que está mejor preparada o cuál es la persona que se adapta más a su controversia, y la van a poner como número 1, el segundo candidato como número 2, y el tercero lo pueden tachar o lo pueden poner. Lo que hace la comisión es machar esas semejanzas, y en todo caso, pues la persona que será con mayor preferencia va a ser nombrada árbitro único. Esto es el sistema de lista. Una vez que está nombrado el árbitro, se pone en contacto con las partes, que sería la fase 3, para ver cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, hacer el calendario procesal y en todo caso, pues preguntar a las partes si habrá o no habrá una audiencia. La fase número 4 es el pago del arbitraje. Como seguramente ustedes sabrán, ya sea por promoción de la Cámara, y si no, pues les comento, el arbitraje ABC es para cuantías menores a 700,000 pesos. Entonces, como tal, tenemos un contrato de arrendamiento, de compraventa,
de prestación de servicios, el cual pues se adecua como reglamento o como arbitraje ABC, entonces el costo del procedimiento sale muy económico. Estamos hablando de 5,000, 7,000, 8,000 pesos. Depende realmente del monto de la controversia. Entre menor sea el monto de la controversia, obviamente menor va a ser el costo del arbitraje. Este costo del arbitraje, un ejemplo que salga en 5,000 pesos el arbitraje, se divide en dos. El 50% lo paga la parte demandante y el 50% lo paga la parte demandada. Es así como se cubre el costo del procedimiento. Este arbitraje, a diferencia de un procedimiento judicial, es un procedimiento realmente muy rápido y en todo caso, pues el costo o el impacto económico con la empresa o con la persona física es menor. Al final de ese procedimiento se emite un laudo final. Ya únicamente para cerrar, una vez que he puesto como tal las bases del procedimiento ABC, les comento una de las ventajas, que es rápido, sencillo, económico y confidencial. Rápido porque es un procedimiento que aproximadamente dura entre 30 a 90 días. La pregunta que me hacen es, ¿cuánto tiempo va a durar mi arbitraje? Depende mucho de lo que digan las partes. Las partes hacen los procedimientos. Sencillo, ¿por qué? Porque todos los formatos, me refiero a demanda, contestación, lo de las pruebas, viene en nuestra página de internet. Entonces, no se requiere un abogado para que puedan ustedes ingresar a este procedimiento. Descargan los formatos, lo llenan como tipo machotes, lo llenan, lo presentan y listo. Costos, el impacto es mínimo. Como les comentaba hace un momento, pues el arbitraje se divide 50-50 y el costo es de 5,000, 6,000, 7,000 pesos. Realmente el impacto económico es menor. Confidencial, a diferencia de procedimientos judiciales, pues el arbitraje es confidencial. Nunca se va a determinar quién está peleando contra quién, bajo qué conceptos, todo se mantiene confidencial, lo cual para una empresa que apenas comienza quizás es fundamental, dado que no obtiene una impresión negativa de quien la busque. Un ejemplo, una persona que va a hacer o va a firmar un contrato con otra empresa, la busca por internet y se da cuenta que es deudor, que debe, que tiene juicios, que está en recursos, que está en diferentes procedimientos judiciales. En el arbitraje no se ve nada de eso. Esas son las ventajas del procedimiento. Este es un procedimiento ABC. Entonces, ahora sí, abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos unas preguntas preparadas para la discusión, pero al público general, bienvenidos a participar, a preguntar o a hacer preguntas de seguimiento, ¿no? Pero a lo mejor mi primera pregunta es, ¿qué diferencia existe entre el arbitraje y la mediación? Bueno, yo creo que una de las cuestiones principales o la distinción que debemos hacer entre una mediación y un arbitraje, pues es el carácter vinculante, ¿no? En realidad, cuando tenemos un arbitraje, las partes ya se han sometido a solucionar sus controversias a través de ese mecanismo y por lo tanto se obligan, claro, bajo la buena fe, a llevar a cabo, a conducir el procedimiento de manera acelerada para reducir costos, por supuesto, y también a que el laudo que obtengan, pues deberán cumplirlo, será un laudo vinculante. A diferencia de la mediación, en donde efectivamente existe un tercero, en este caso un mediador, pero que depende, digamos, de alguna forma de la voluntad de las partes y de poder continuar con el procedimiento de los acuerdos a los que ellos puedan llegar. Un árbitro, en este caso, tiene el poder de adjudicar la controversia y, por lo tanto, no debe someterse a los acuerdos a los que puedan llegar partes que ya están en disputa, ¿no? Ya están en conflicto. Muchas gracias. ¿Y por qué yo como empresario, como pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, por qué prefiero ir al arbitraje en vez de usar corte estatal? Y eso puede ser en mis compras, ventas en la ciudad, en el territorio mexicano, o en mis compras o ventas con el extranjero. Hay varias razones, si me lo permiten. La primera de ellas y la más importante, la rapidez. No hablo más del Poder Judicial ni mucho menos, es una institución muy importante en el país, la cual la más importante. No puedo hablar mal de ella, obviamente, pero sí como gente común, como abogados, como litigantes, quizás sabemos que un procedimiento judicial no se va a agotar en 30 días, en 60 días o 90 días. Son procedimientos que llevan un tiempo adicional
Y puedo poner un ejemplo muy sencillo. Cuando presentamos la demanda, pues se da un término para que conteste, después vienen las pruebas, después vienen los alegatos, después viene la sentencia, y en esa sentencia admite algún tipo de recurso, algún tipo de apelación que pueda admitir esta sentencia. Posteriormente de la sentencia, después del recurso también, tenemos algún tipo de problema y no nos parece lo que dijo el de alzada, nos vamos al juicio de amparo. Después del juicio de amparo, tampoco nos parece, nos vamos al recurso de revisión. Es decir, para agotar toda esa línea del tiempo que he dicho, requerimos aproximadamente 1 año, 2 años, 3 años, si no es que más, e inclusive el procedimiento se puede repetir. Es decir, en el amparo nos puede decir el colegiado que en todo caso está mal lo que determinó el juez, por lo tanto se repone el procedimiento desde el inicio, desde la audiencia, y esto conlleva mucho tiempo. Es un punto. El segundo punto, como ustedes lo acaban de ver, por la pandemia, el Poder Judicial se ha visto realmente aminorado. Entonces, otra desventaja del Poder Judicial. Por lo que hace al arbitraje, el procedimiento de arbitraje consiste en el procedimiento ABC de una presentación de demanda, solicitud, después de una etapa de pruebas, una audiencia, puede llevarse a cabo o no puede llevarse a cabo, y después el laudo. El laudo, para beneficio de las partes, no acepta ningún tipo de recurso. Entonces nos ahorramos los recursos que pueden agotarse en el Poder Judicial. Hay otro punto muy importante. Ni la institución administrativa ni el árbitro son autoridades para efectos de juicio de amparo. Entonces tenemos un procedimiento realmente muy rápido. Podemos hacer un procedimiento de 30, 60, 90 días, donde tengamos una solución vinculante para las partes, como lo comentó la maestra Frida. Hay otro punto muy importante. Si queremos o obtenemos una sentencia en el Poder Judicial y queremos ejecutarla en otro país, es decir, que tenga un cliente en México, el cual ya se declaró insolvente, nos vamos a España, tiene otra empresa, nos vamos a Estados Unidos, Argentina, tiene otra empresa, podemos ejecutar ese laudo, esa sentencia en otro país, pero requiere un procedimiento de legalización increíblemente tardado y costoso. A diferencia del arbitraje, pues el laudo es válido en 173 países, conforme la Convención de Nueva York y la de Panamá. Entonces, pues tenemos una amplia posibilidad, es decir, el laudo lo hacemos válido en casi cualquier parte del mundo, lo cual obviamente da una ventaja, a diferencia de un Poder Judicial bastante amplia. Rapidez, internacionalización del laudo arbitral, se puede ejecutar en diferentes países. Y a lo mejor aunando en la pregunta, ¿qué pasa si una de las partes no quiere cumplir con el laudo arbitral? ¿El árbitro puede ordenar la ejecución o hay que iniciar qué se puede utilizar en ese caso extremo en el cual una de las partes no quiere cumplir con el laudo arbitral? Como lo mencionó Juan Carlos, el tema de la ejecución se lleva a cabo al amparo de un instrumento internacional, ¿no? En este caso, el más utilizado es la Convención de Nueva York, aceptado en prácticamente todo el mundo. Y dependiendo de la jurisdicción, sí se debe iniciar un procedimiento que en el caso mexicano es un proceso mucho más acelerado, mucho más corto, para que sea un juez el que auxilie, digamos, en la ejecución de este laudo. En realidad, o a nivel teórico y en realidad en la práctica, pues la mayoría de los laudos comerciales o los laudos obtenidos en arbitraje se ejecutan precisamente por un tema de reputación, ¿no? Por un tema también de que las relaciones comerciales deben continuar y a diferencia de los procedimientos judiciales, en la mayoría de los casos en arbitraje, probablemente la relación comercial continúe, se mantenga y por lo tanto el tema de la ejecución difícilmente encuentra trabas adicionales, ¿no? Como lo mencionaba Juan Carlos, hay pocos recursos adicionales, salvo la nulidad, que se puede intentar por alguna de las partes, pero fuera de eso prácticamente no hay ninguna traba que pudiera presentarse en la ejecución. O sea, el arbitraje ya es por sí solo un procedimiento expedito, y en este caso el arbitraje de las reglas Canaco que estamos viendo ahora, tiene también dentro del arbitraje un procedimiento más expedito, ¿no? Efectivamente, yo creo que una de las grandes ventajas del procedimiento ABC es que el arbitraje en sí mismo, un arbitraje ordinario, ya es bastante rápido, pero un arbitraje de baja cuantía, en donde prácticamente puedes tener un laudo en 30 días como mínimo,
permite también que las partes resuelvan este tipo de controversias pues de manera muy, muy sencilla, ¿no? Adicionalmente, el tema, por ejemplo, de poder presentar tus pruebas por escrito y de que tengas un laudo que no debe ser forzosamente razonado, pues realmente facilita todo este tema de solución de controversias. Muy Roberto. bien. Bueno, pues como es un diálogo y aprovechando el momento, nos llegaron dos opiniones aquí. Una dice, estimado licenciado Juan Carlos, gracias por su exposición tan clara. ¿Podría compartir algunos datos sobre el número de arbitrajes que ha administrado la Canaco durante la pandemia y cuáles son las ventajas que representa el arbitraje frente a los procedimientos estatales precisamente durante esta etapa de pandemia? Muchas gracias, nos dice Abel Chávez. Y Mario Gilberto Casillas dice, mucha gente piensa que el arbitraje es caro, ¿no? Entonces, son varias preguntas, pero creo que es el momento oportuno también para ir sacando las dudas que vayan surgiendo. Gracias. Esta opinión es de Mario Gilberto Casillas. Gracias. ¿Qué tal? Le agradezco. Un saludo al licenciado El Chávez Salinas. Le comento, los procedimientos de ABC y procedimientos de arbitraje comercial detonaron en el último año, los últimos 2 años, derivado de la pandemia. No son buenas noticias, obviamente, significa que hubo grandes conflictos entre las partes, no hay que celebrar nada, quizás internamente para la Cámara son buenos números, pero quizás para las partes no hay nada que celebrar. Como hubo un impacto en la pandemia, lo que hicimos fue desarrollar un programa que se llama Una Mediación Pro Bono, en la cual seguramente el licenciado Abel Chávez conocerá, porque lo que hicimos fue que en vista de tantas controversias que suscitaron en el centro, abrimos una oportunidad de mediación pro bono para que las partes no impactara directamente en el bolsillo del empresario, de la persona física, y en todo caso, pues agotara este procedimiento de mediación. Afortunadamente hemos tenido un buen impacto tanto en mediación como arbitraje. Somos, como ustedes saben, pues un centro internacional reconocido, entonces hemos tenido una vasta cantidad de arbitrajes en los últimos años. Debo de comentar que, a diferencia de otros años, pues el arbitraje ABC detonó debido a sus características tan llamativas, rapidez, económico, y que no requiere un abogado, entonces lo han buscado las partes y lo han establecido así las partes. En cuanto a la segunda pregunta que me hacen también, les debo de comentar que el arbitraje es costoso, siempre y cuando, pues, obviamente las partes así lo establezcan. Es decir, no es lo mismo agotar una controversia de 80,000 pesos que te va a salir en 4,000, 3,000 pesos el arbitraje, agotar una controversia de un fideicomiso de 800 millones de pesos, que obviamente el arbitraje se va a elevar, y esto es obvio. ¿Por qué? Por el monto de la controversia. Esto depende mucho de lo que las partes estén reclamando. Tenemos un arbitraje ahorita en donde la parte demandante está reclamando 2,800 millones de pesos y la parte demandada está reclamando 1,800 millones de pesos. Estamos hablando que el arbitraje está en 14 millones de pesos, pero ustedes dicen, es mucho. Bueno, sí, pero son 2,800 millones de pesos. Si tú le dices a un cliente, yo tengo una controversia de un arrendamiento de 40,000 pesos, el arbitraje te va a salir en 3,000 pesos y no requieres abogado, dice, bueno, es muy atractivo para mí. Entonces, depende mucho del monto de la controversia. Reitero, depende mucho de la materia, obviamente, y si es árbitro único, tribunal arbitral. La ventaja que te ofrece el arbitraje ABC es que es árbitro único, todo es documental, todo es en línea. Vaya, pues el impacto económico es mínimo para las partes que intervienen en él. Gracias. Y bueno, Frida, después de escuchar todas estas ventajas que nos han mencionado, ¿cómo incorporamos la cláusula arbitral? ¿Qué es lo más común que se realice y más en este procedimiento ABC? ¿Y cuál aconsejan? ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo que yo siempre recomiendo es el uso de cláusulas modelo, ¿no? La mayoría de las instituciones arbitrales, Canaco, tiene estas cláusulas modelo que son públicas y generalmente esas cláusulas modelo se incorporan a los contratos. Se incorporan en lugar de una cláusula o la típica cláusula que dice las partes aceptan someterse a la jurisdicción de los tribunales, por ejemplo, en la Ciudad de México. En lugar de incluir esa cláusula, se incorpora una cláusula de arbitraje en donde todas las controversias se someten, por ejemplo, a un arbitraje de baja cuantía canal.
Esa, digamos, es la forma ordinaria en donde se está negociando un contrato y lo incluyo como una cláusula adicional de mi contrato. Pero otra manera también de incorporar una cláusula arbitral puede ser, por ejemplo, a través de un correo electrónico, a través de una orden de compra, donde existe esta oferta o donde existe esta cláusula arbitral y la otra parte no la refuta o manifiesta su consentimiento para acudir a arbitraje, ¿no? En la práctica, yo lo he visto ya cuando las partes están en disputa y precisamente están intercambiando comunicaciones. En ese momento, los abogados pueden proponer una cláusula de arbitraje sumamente sencilla. ¿Qué te parece si nos vamos a un arbitraje ABC en Canaco, Ciudad de México, como sede? Y la otra parte, si está de acuerdo, lo manifiesta de manera escrita. Digamos que hay menos formalismos en ese sentido, ¿no? Debe haber una constancia del acuerdo arbitral, ya sea por escrito o a través de un medio electrónico que pueda ser consultado posteriormente. Muchas gracias. Si me permites, lo que puedo hacer, y corrígeme Juan Carlos si estoy mal, pongo cláusula Canaco, estamos viendo las reglas Canaco, pongo cláusula Canaco en Google, me aparece la página arbitrajecanaco.com.mx, cláusula modelo Canaco, le doy clic y cuéntanos, Juan Carlos. En nuestra página de internet hay muchos, bastantes beneficios. El primero de ellos es que les manejamos una cláusula de arbitraje. La cláusula es una cláusula modelo. Aquí sí literalmente se vale el copiar y pegar la cláusula. Algunos abogados pues quieren modificar, cambiar algunos temas, terminan por hacerla mucho más compleja, terminan por entorpecer ese procedimiento. Entonces, lo que le recomendamos a las partes es que literalmente copien y peguen la cláusula de arbitraje, la cual está entre líneas, como lo acaba de poner aquí el doctor Jorge Huerta. Es todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato relativo a este contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el reglamento de arbitraje de baja cuantía de la Cámara Nacional de Comercio. Es la cláusula que debemos de poner literalmente en nuestro contrato. Cuando les digo que copien y peguen esa cláusula es muy importante. Hemos recibido cláusulas en las cuales únicamente se menciona se resolverá a través del reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio. Y la pregunta es, ¿cuántas cámaras de comercio hay en el país? Entonces, hay un problema. Y luego el otro es el reglamento. Algunas personas pues quieren agregar o modificar y dicen que es reglamento de arbitraje del año 1999, del año 2006, con la reforma del 2003, y empiezan a hacerse realmente ahí una telaraña que no permite llevar el procedimiento como debe. Entonces, le recomendamos a las partes que en sus contratos pongan esa cláusula de arbitraje, y aprovechando que ya está aquí la cláusula, les debo de comentar un punto muy importante. Hemos recibido contratos en los cuales, un ejemplo, en la cláusula 17ª aparece jurisdicción y dice arbitraje. Y luego más abajo dice, en dado caso de que no se pueda resolver la controversia mediante arbitraje, las partes se someten a la jurisdicción del tribunal estatal o a la jurisdicción de los tribunales judiciales de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guadalajara. Y vemos que tenemos dos cláusulas, una que es arbitraje y otra que es poder judicial. Nunca debemos de hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es una patología que tienen quizá los abogados. Algunos, como no tienen en claro qué es el arbitraje, piensan que es como tipo mediación. Si llegamos a un arbitraje y no obtenemos una solución, no pasa nada, nos vamos ahora sí al Poder Judicial, donde sí obtendremos una solución. Esto es una versión equívoca. Entonces, lo que debemos hacer es poner arbitraje o poner Poder Judicial, una u otra, pero nunca las dos juntas. Entonces, si queremos arbitraje, eliminamos la de Poder Judicial. Si queremos la de Poder Judicial, eliminamos la de arbitraje, pero nunca las dos juntas. Y aquí a lo mejor como resumen a lo que dice Juan Carlos, no hay que meterle creatividad en modificar la cláusula arbitral, porque existen centros que administran arbitraje. Canaco es uno de ellos, que son las reglas que estamos revisando el día de hoy. En México existe el CAM, tienes arbitraje internacional con la Cámara de Comercio Internacional, tienes la Cámara de Londres, tienes las reglas suizas, tienes la Cámara de Estocolmo. Hay una cantidad sustancial de cámaras que ofrecen servicios de arbitraje, ¿no? Al momento, cada cámara genera y redacta su cláusula arbitral, y esa redacción de cláusula arbitral está hecha a prueba de fuego.
Y el problema de entrar, y eso es un error que tenemos los abogados, ¿no? A un abogado le presentes un documento y el abogado siempre te va a meter algún cambio. Entonces, ojo cuando el abogado quiera meterle cambio a la redacción de la cláusula arbitral, porque es muy posible que al modificarla se haga una cláusula arbitral patológica y tenga problemas después de tiempo y se pueden ahorrar o va a ser el procedimiento mucho menos eficaz, ¿no? Entonces aquí copiar y pegar. Si se quiere usar la de Canaco, se copia y se pega la de Canaco. Si se quiere usar la de CAM, se copia y se pega la de CAM, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja de Canaco, a mi punto de vista, y esto es lo que dice Juan Carlos, el costo, y eso da un beneficio porque cuando pones la cláusula arbitral, todavía no estás en disputa, entonces no sabes cuál va a ser el monto de la disputa. Puede ser que un arbitraje de la renta de una maquinaria, por ejemplo, la maquinaria cuesta 500,000 pesos, pero la renta son 25,000 pesos mensuales. Entonces la disputa puede ser entre 25,000 pesos o 500,000 pesos, porque si echas a perder la máquina, la pagas y tienes que pagar 500,000 pesos por reposición de la máquina. Pero si es solamente un mes de renta, pues 25,000 pesos. Entonces, en ese momento, cuando se selecciona la cláusula arbitral para ponerla en la cotización, no sabemos el monto de la disputa. La ventaja que ofrece, que para mí es muy importante, que tiene este juego de mercado, es que la cláusula Canaco te va a graduar los costos del arbitraje, los honorarios del árbitro y los costos administrativos de la casa administradora en función al monto. Si la disputa resulta ser de 10,000 pesos, se va a pagar el monto más bajo. Si es de 50,000, 60,000 o 500,000 pesos, el costo se adecúa al monto de lo que estés reclamando en arbitraje. ¿Cierto, Juan Carlos? Es correcto, la ganancia que tenemos pues diferencia en todo caso pues el monto de la controversia. Reitero, como comenté hace un momento, entre más alto el monto de la controversia, pues más alto será el costo del arbitraje, pero es como equivalente. Si el costo del arbitraje es mínimo, obviamente, si el monto de la controversia es mínimo, el costo del arbitraje será mínimo. Todo depende del monto en disputa. Gracias. Muchas gracias por todas las precisiones. Aquí nos llega otra pregunta y dice, Alma Fernanda Pardo, dice, maestra Frida, ¿recomienda las cláusulas escalonadas? Y bueno, me adelanto un poco, pero van surgiendo dudas, ¿no? Aquí me gustaría explicar un poquito en qué consiste una cláusula escalonada, ¿no? Generalmente una cláusula escalonada prevé otro medio alternativo antes de llegar a arbitraje. Generalmente se utiliza la mediación. Entonces, cuando se utilizan este tipo de cláusulas escalonadas, definitivamente tenemos que ver, en primer lugar, el tipo de contrato, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una relación contractual que ya tiene varios años entre distintos proveedores, en donde las partes probablemente puedan tener un acercamiento a través de la mediación. Lo que yo recomiendo ahí es que si vamos a utilizar cláusulas escalonadas, debemos ser muy cuidadosos con los tiempos, ¿no? Es decir, una mediación que tenga una duración de 30 o de 45 días para que sepamos que cumplimos con ese requisito y posteriormente pasamos al arbitraje. Porque si no definimos los periodos de actuación o de duración, por ejemplo, de la mediación, pueden ser tiempos ilimitados que en lugar de facilitar la solución de la controversia, solamente retrasen el inicio del arbitraje, o por ejemplo, que una de las partes quiera de inmediato acudir al arbitraje y se vea detenida porque esta cláusula prevé un mecanismo previo, digamos, ¿no? Entonces, yo no tengo o no me opongo al uso de este tipo de cláusulas, pero sí especificando realmente la duración de este mecanismo y cómo voy a poder entonces acceder al arbitraje como una segunda opción. Si yo soy una empresa, muchas gracias Frida por la explicación de las escalonadas. Si yo soy una empresa, soy un empresario y digo, quiero usar la cláusula arbitral,
¿dónde es el lugar más seguro para ponerlo? Realmente, ¿en qué instrumento? En el contrato. O sea, ¿En qué documento? Ajá, en el contrato. Pero yo tengo 10 años trabajando en mi empresa y he firmado 5 contratos. Siempre trabajo con cotizaciones, con órdenes de compra. ¿Cómo los puedo insertar si en mi práctica de venta diaria vendo con cotizaciones? Mi venta inicia con una cotización. yo creo que ahí podría incorporarse precisamente desde la cotización, pero lo que yo recomiendo, por ejemplo, cuando tenemos múltiples contratos, es incluir solo una cláusula arbitral en el contrato principal y en el resto de los contratos hacer referencia a esa cláusula. O sea, no estar generando múltiples cláusulas, que por ejemplo vamos a pensar en un contrato de construcción, donde tenemos un contrato principal y posteriormente tenemos a subcontratistas, ¿no? Entonces, en los contratos, por ejemplo, con los subcontratistas, hacer referencia al contrato principal, simple y sencillamente para que no nos topemos con cláusulas que sean incompatibles, ¿no? O en este caso, como mencionabas, hay múltiples contratos, pero todos deberían hacer referencia, por ejemplo, a la misma institución o al mismo procedimiento, ¿no? Si tengo todos mis contratos con Canaco ABC, asegurarme de que el resto de mis transacciones siguen esa misma línea, ¿no? No tener, por ejemplo, algunos contratos con una cláusula de la Cámara de Comercio en Londres, otra en Suiza, posteriormente una en México, sino que de alguna manera estas cláusulas sean compatibles unas con otras, ¿no? Sobre todo si las relaciones contractuales son dentro de un solo eje, como puede ser un gran proyecto de construcción, ¿no? Pero si yo me dedico, por ejemplo, a vender bienes y es una transacción de venta, vendo hoy, me pagan en 60 días, entrego en 35 días y se acaba la transacción. Y normalmente trabajo con cotizaciones, mando un mail con cotización y digo, licenciada Frida Altamirano, maestra Frida Altamirano, aquí va la cotización, ofrezco 20 cajas de refresco por tal cantidad de dinero. ¿La puedo poner en la cotización? Claro, yo aquí vería dos momentos, ¿no? Uno, que se incluya desde la cotización o que se incluya ya en la orden de compra, ¿no? Cuando la contraparte confirma que efectivamente va a querer los bienes o va a querer adquirir, precisamente ahí en esta orden de compra, en donde se confirman los datos de la transacción, se puede incluir la cláusula de arbitraje, solamente asegurándonos, por ejemplo, de que está en el mismo idioma del comprador o que no puede impugnarse por esa parte, ¿no? Nos llega también otra pregunta que surgió con las dudas de, supongo, de las características, beneficios que tiene el arbitraje. Dice Miguel Alfredo Servín: muchas gracias por la presentación. Me gustaría plantear una pregunta. ¿Los laudos arbitrales son ejecutables en cualquier lugar de la República con independencia de donde se hayan dictado? Muy buena pregunta. Le comento, tenemos como tal, si tenemos una cobertura, por decirlo así, conforme a la Convención de Nueva York, en más de 173 países, somos también viables para estar en toda la República Mexicana. Acá hay un punto muy importante que también debo de resaltar, poner en cursivas, porque han llegado casos de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana, en donde dicen, me va a salir muy costoso el arbitraje, hay que viajar a la Ciudad de México, hay que regresar, lo de las audiencias, los abogados, los traslados, el árbitro. Olvídense, el arbitraje va a salir costoso. El punto aquí es, podemos pactar, si estamos, no sé, en la Ciudad de Tijuana, pactar que la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México será la entidad que administre el procedimiento y llevar todas las audiencias, actuaciones en Tijuana. No hay ningún inconveniente. Inclusive el tribunal arbitral se busca que los árbitros sean de Tijuana para precisamente evitar algún tipo de desgaste, un tipo de costo adicional en ese tipo de procedimientos.
También, si hay una parte extranjera y otra mexicana, no hay ningún inconveniente. Siempre se pacta el lugar del arbitraje que les convenga más. Si las dos partes son de Guadalajara, podemos trasladar allá el lugar del arbitraje para que allá realmente se lleven todo tipo de procedimientos, audiencias y todo se lleva allá. Y nada se lleva a cabo en la Ciudad de México. Y únicamente actuemos como la entidad administradora de procedimiento, pero nada más. De ahí en fuera, las audiencias, todo el procedimiento se puede llevar en otra parte sin ningún inconveniente. No genera ningún costo para las partes. Si yo estoy en el occidente de México y vendo a todo el norte, todo el Pacífico, pero no he entrado a la Ciudad de México, ¿puedo usar el arbitraje canaco? Sin ningún problema se puede pactar si así lo establecieron las partes, adelante se puede pactar, iniciamos el procedimiento que es electrónico para que no conlleve más gasto para las partes, todo el procedimiento es electrónico, se emite el laudo, se notifica y listo, el procedimiento se lleva conforme se pactó con las partes, en este caso mediante reglamento ABC. No importa dónde estemos, se puede llevar así. Cuéntanos un poco el procedimiento electrónico. Quiere decir, si yo estoy demandando, yo soy la parte actora y estoy demandando a un moroso que está en Tijuana, por ejemplo, ¿cómo podríamos llevar el procedimiento electrónico? Claro, les comento cómo se lleva a cabo el procedimiento, un procedimiento muy sencillo, les comento de forma muy ligera para no entrar en tecnicismos, pero en todo caso una persona que ya le incumplió un cliente le incumplió, en este caso, supongamos un ejemplo, un contrato de compraventa, ya no le pagó de la maquinaria y ahorita le debe 500,000 pesos y decimos, bueno, que revisamos el contrato y vemos que en el contrato, en la cláusula última, dice arbitraje conforme al reglamento ABC de la Cámara Nacional de Comercio. Nos ponemos en contacto con el centro y si es ABC, descargamos los formatos que están en la página de internet, los llenamos, los presentamos ante la Cámara. ¿Cómo los podemos presentar? Hay 3 formas. La primera de ellas, la más sencilla, por correo electrónico. Adjuntamos la demanda, la solicitud de inicio, adjuntamos una copia simple del contrato, una copia simple del poder notarial y las pruebas o anexos que tengamos. Se pueden adjuntar si está muy grande el anexo, porque hay poderes que pesan hasta 20, 30 megas. Podemos adjuntar una liga en una nube, en donde está toda la información en esa nube, me la mandan por correo electrónico, descargo toda la información, acuso de recibo e iniciamos el procedimiento. Es la forma más tradicional, la más común, la más viable para las partes. La segunda, a través de mensajería. Queremos como tal que les llegue en físico al centro, porque quizás así es la costumbre del despacho. Entonces estoy en Tijuana, le envío a través de FedEx, estafeta, DHL, cualquier servicio de mensajería, todos los documentos al centro, los recibimos y notificamos. La tercera forma es que ustedes vengan a la cámara, presentan los documentos, acusamos de recibo, igual inicia el procedimiento. El procedimiento, entonces, una vez inicia, cuando tengamos la solicitud, la demanda y las pruebas. Una vez que tenemos eso, inicia el procedimiento. Notificamos a través de mensajería certificada nosotros, DHL, FedEx o estafeta. Lo pongo en términos aún más sencillos. El día de hoy recibimos la solicitud de inicio y la demanda. Lo que hacemos es revisarla, ver que tengamos la competencia suficiente para poder intervenir en esa controversia. Lo informo a la comisión. ¿Qué es la comisión? Es mi autoridad suprema, en este caso, es una comisión compuesta por 23 miembros, que son todos ellos expertos en materia de arbitraje, y son 2 observadores en el Poder Judicial. Entonces, revisan la cláusula, que sí esté acorde, revisan que podamos o que tengamos algún tipo de competencia sobre ese contrato, y me dan el visto bueno. Lo que yo hago es notificar a través de mensajería certificada, DHL, FedEx o estafeta, y convoco a las partes a una conferencia telefónica. En ese procedimiento, en esa videollamada, les digo, está la parte Patitos SADCB como demandante y está Zapatitos SADCV como demandada. Les comento datos de contacto de las partes, los domicilios y les informo. La comisión les recomienda a las partes que todas las comunicaciones sean a través de correo electrónico. Para ello le pido autorización a la parte demandante para que me dé su visto bueno sobre las comunicaciones que a partir de este momento sean por correo. La parte demandante está de acuerdo, la demandada está de acuerdo, y a partir de ese momento todas las comunicaciones son en correo electrónico. Únicamente las que son en físico obligado es la notificación de inicio que hacemos nosotros y la otra la notificación del laudo que también hacemos nosotros. Entonces, desde ese momento todas las comunicaciones son electrónicas. Ustedes pueden estar en su despacho, en un cibercafé, en su casa, en donde ustedes gusten y pueden acusar de recibo. Todas las comunicaciones de esta forma son electrónicas, son sencillas y son económicas para las partes. Muy bien, muchas gracias. La audiencia, perdón, no, Roberto, ¿la audiencia puede ser ser en Zoom también?
Exactamente. Actualmente, debido a la pandemia, como no se podían llevar a cabo audiencias presenciales, algunas las llevaron a cabo siempre y cuando, pues, con sana distancia, con los lineamientos que estableció el Tribunal Arbitral, y otras a través de Zoom. En los procedimientos ABC, les puedo comentar que eh, la gran parte de los procedimientos se llevan a cabo audiencias virtuales a través de Zoom o Google Meet, de la plataforma que consigue el árbitro. En todo caso, se puede llevar a cabo. Y es mucho mejor, ¿por qué? Porque si vemos a cabo todo el desgaste económico que tiene las partes con la audiencia, pues hay que pagar un lugar que sea decente para la audiencia. Otro, pues el traslado de los abogados, otro traslado de los testigos, otro traslado de los árbitros. Eso ya impacta. Y una audiencia, por muy sencilla, posiblemente nos tome 2 días, 3 días, y el testigo que faltó, y el testigo que hace falta, y el que no vino, y que el testigo lo programamos en media hora, llevamos 3 horas y no acabamos, y empezamos. Entonces, actualmente todo es a través de Zoom. Únicamente pues se siguen algunas reglas que establece el tribunal arbitral o el árbitro único. ¿Para qué? Para llevar a lo mejor posible. Y el costo del arbitraje pues ahí disminuye más. Ahora hago otro paréntesis. ¿Por qué? Les recuerdo que en el reglamento de arbitraje ABC establece que la audiencia puede o no llevarse a cabo. Es decir, como el reglamento ABC establece que la mayoría de las pruebas son documentales, no requerimos otra audiencia o no requerimos una audiencia para llevar a cabo, desahogar las pruebas documentales. ¿Como para qué? Sería para pruebas testimoniales o periciales en otro tipo de arbitraje. Entonces, si las partes están de acuerdo, no se lleva audiencia. Entonces, el procedimiento aún se hace aún más corto en tiempo y obviamente se economiza al máximo. Perdón, Roberto, que te interrumpí, pero nomás Sí. quería saltar adelante. No, muy bien y muy bueno esa sugerencia y ese comentario también. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Frida, ¿existe alguna diferencia entre el arbitraje de emergencia y el arbitraje de baja cuantía, ABC? ¿Son iguales, diferentes? ¿Qué nos puedes decir? Son distintos, su naturaleza es diferente. Un arbitraje de emergencia que está contemplado en varios reglamentos de instituciones arbitrales, precisamente atiende, digamos, a situaciones que por su urgencia o por el tema de tener que dar una solución inmediata, se nombra un árbitro de emergencia en un plazo de 24 horas como un máximo, y básicamente él no se dedica a estudiar el fondo de la disputa, ¿no? Además, la decisión que el árbitro de emergencia toma puede ser de alguna forma revisada una vez que el tribunal esté debidamente constituido. A diferencia de un arbitraje de baja cuantía en el que el árbitro que se designa, generalmente es un solo árbitro, conoce del fondo de la disputa y además quien emite este laudo, es decir, este árbitro, por supuesto que puede emitir un laudo que sea susceptible de ejecución. Es decir, su laudo no está sujeto a ningún tipo de revisión adicional por algún tribunal y es él quien conoce de toda la controversia. Como decía Juan Carlos, se genera prácticamente un expediente electrónico en donde el árbitro puede analizar todas las pruebas documentales, generalmente en un arbitraje ABC, y si alguna de las partes lo solicita, pues debe coordinar la presentación en la audiencia de los testigos o de las pruebas adicionales que las partes quieran presentar. Algo que me parece muy importante destacar en un arbitraje de baja cuantía es que a pesar de ser más rápido, pues siempre se deben garantizar pues los derechos a una debida audiencia y por supuesto al debido proceso, brindar a las partes una oportunidad razonable de presentar su caso. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Frida. Una pregunta. Si yo pongo la cláusula arbitral general Canaco en mi cotización, ¿cuándo caigo en un arbitraje ordinario y cuándo caigo en un arbitraje ABC? Depende mucho de las partes. ¿Por qué? Porque hemos tenido procedimientos o han iniciado procedimientos donde la cláusula dice, nos sometemos al reglamento de arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio. Eso significa que va a ser un arbitraje ordinario, por decirlo así. Pero el monto de la controversia son 400,000 pesos, 300,000 pesos, y la parte dice, si bien es cierto, tenemos una cláusula con reglamento ordinario, dado que la cuantía es menor a 700,000 pesos, nos sometemos al reglamento de arbitraje ABC. La otra parte, al recibir la notificación de inicio y se da cuenta de esto, ni siquiera objeta la cláusula o dices que mi reglamento
ese reglamento no me aplica, yo quiero el otro, no, automáticamente se van a reglamento ABC. Acá hay un punto muy importante y que debo de subrayar. Cuando cambiamos a reglamento ABC, debemos de considerar todo lo que conlleva ese cambio, porque estamos hablando de que únicamente serán pruebas documentales, de que puede o no haber una audiencia, y lo más importante, el laudo no contiene razones. Entonces, un ejemplo, tenemos una cláusula de arbitraje de reglamento ordinario, la cláusula son 500,000 pesos, pero puede que la parte quiera un laudo motivado y razonado, entonces no promovemos el arbitraje ABC, la otra parte está de acuerdo y listo. En dado caso que haya alguna controversia, un ejemplo, que una parte quiera ABC y la otra parte no lo quiera, lo que hace es que lo determina la comisión. Como lo comentaba, son expertos en la materia y ellos determinan, bueno, al no haber un acuerdo de las partes, reviso cómo está la controversia. 700,000 pesos es un contrato de arrendamiento, la dificultad quizás no es tan elevada, es sobre un pago, sobre si pagó o no pagó, por lo tanto, que sea reglamento ABC. La comisión lo determina en dado caso de que las partes no lleguen a algún acuerdo. Regularmente trato en el primer contacto que tengo con las partes de que lleguemos a un acuerdo, siempre obviamente respetando lo que establece el contrato y obviamente lo que quiere cada parte. En dado caso de que no pueda lograr yo ese acuerdo, pues se va a la comisión y les comento en la videollamada. Esto pues lo determinará la comisión más adelante y la comisión lo determina. Entonces, podría resumir que si utilizo la cláusula general Canaco, el monto de la cuantía de mi disputa va a delimitar si se va a ABC o si se va a arbitraje ordinario. Es correcto, siempre y cuando así lo pacten las partes, sí, no hay ningún inconveniente. Pero si pongo la cláusula general, quiere decir que nos vamos a lo que dice el reglamento y el reglamento permite en función a la cuantía, y si las partes no se ponen de acuerdo, va a ser la comisión Canaco que va a tomar la decisión conforme al reglamento, ¿no? Es correcto, siempre beneficiando el acuerdo de las partes y la voluntad de las partes. Es decir, yo como empresario no tengo que decidir al momento de poner la cláusula en mi cotización y decir, este lo quiero ordinario, este lo quiero ABC, sino que pongo la cláusula general Canaco y sé que entran las reglas de default cuando venga la disputa. Si tengo una disputa con Roberto de 20,000 pesos, pues sé que Canaco y la comisión muy posiblemente va a decir, oye, estos son 20,000 pesos, vámonos al arbitraje acelerado, al arbitraje ABC, ¿no? Pero si tengo otra disputa con cualquier otra persona por 1,000,000 de pesos, con unas dificultades, pues ahí tengo que la comisión de Canaco tomara la decisión en función a las características de la disputa, ¿no? Es correcto, y también podemos jugar ahora sí también con el tipo de audiencia que se va a llevar a cabo y también con el número de árbitros. Si va a ser uno, van a ser 3, que también de una u otra forma va a impactar en el monto de la controversia. Pero con esa cláusula de arbitraje, como dice el doctor Jorge Huerta, podemos empezar a jugar entre un escenario u otro. Meto la cláusula general de arbitraje y si al final de la controversia, que esperemos si no haya, pero si la hay, es de 300,000 pesos, va a ser ABC. Pero si es de 50 millones de pesos, va a ser ordinario. Y listo, la cláusula se va amoldando dependiendo de lo que quieran las partes. ¿Y el ABC es con un árbitro y el ordinario es con 3? Exactamente, reitero, siempre y cuando así lo quieran las partes, hemos recibido cláusulas y controversias en las cuales dice reglamento ABC y son 3 árbitros. E inclusive menciona cómo se va a nombrar a cada uno de los coárbitros. Entonces, depende mucho de las partes, pero si la cláusula viene sencilla, es árbitro único. Perfecto, gracias. Sí, y nos dijiste, Frida, que pese a que el arbitraje a veces puede ser muy rápido, se respetan las garantías judiciales, pero este tipo de casos, tal vez uno se pregunte, ¿son para casos sencillos o también se puede manejar asuntos complejos? Pues como lo mencionaba en el primer criterio, sí sería la cuantía, ¿no? Digamos como el primer filtro para analizar si podemos o no aplicar el reglamento ABC. Sin embargo, una vez también que el árbitro puede analizar y puede determinar la complejidad de la relación comercial, es ahí en donde primero se hace un análisis, como lo mencionaba Juan Carlos, por parte de la Comisión de Canaco, y se determina la posibilidad de que esa disputa sea solucionada bajo el reglamento ordinario. Y aquí yo creo que la parte importante es definir o determinar si va a ser decidida por un árbitro único y si vamos a tener un laudo que carezca de razones
o si va a ser decidida por un tribunal arbitral, ¿no? Donde 3 miembros del tribunal probablemente tengan acceso a múltiples pruebas, a múltiples testigos, a una relación comercial sumamente compleja, aunque a lo mejor requiera de cierto expertise. Vamos a pensar, por ejemplo, en materia de seguros, materia de derecho marítimo. Son transacciones que por su naturaleza son un poco más complejas, ¿no? Por lo tanto, yo diría que en términos generales, el arbitraje ABC está concebido para disputas que son sencillas, pero también podría aplicarse para disputas que son más complejas y que, sin embargo, no rebasan estos montos de los 750,000 pesos, ¿no? Gracias. Jorge. Gracias, Roberto. Hablamos un poco del procedimiento, ¿no? Ya, Juan Carlos, ya abordaste las etapas procedimentales principales en el arbitraje, pero ¿qué diferencia existe en el procedimiento de un arbitraje bajo cuantía si tiene las mismas etapas que un arbitraje ordinario? ¿O son etapas reducidas? ¿Le cortamos pasos? ¿Cómo logramos que sea más rápido? De hecho, los términos, tan solo con los términos que establece el reglamento ABC, hace un procedimiento bastante rápido. Estos términos obviamente pueden ser modificados por las partes, pero un ejemplo, en el reglamento ABC no contempla una audiencia. Entonces, si las partes la quieren omitir, lo pueden hacer. En el arbitraje ordinario depende de la dificultad de la controversia, pero regularmente se lleva a cabo una audiencia. La otra es la dúplica y la réplica. Regularmente, como son procedimientos más sencillos, no existe dúplica o réplica en ¿Qué es dúplica y réplica? Un ejemplo, cuando se presenta la demanda, viene una contestación. A esa contestación también se le puede agregar una reconvención, en donde también de lo que tú me estás demandando, también yo te demando algunas cosas. Entonces, a esa contestación recae una réplica, que es la que hace la parte demandante, objetando todo lo que está diciendo la parte demandada. Y después de esa réplica viene aparte mi dúplica, en donde yo también estoy argumentando por qué sí merezco cierto pago, por qué merezco ciertos derechos a esa controversia. Entonces, O sea, yo te demando por violación del artículo 2 y el artículo 3. Y luego tú respondes a la violación del artículo 2 y el artículo 3. Y además creas nuevas reclamaciones. Me contrademandas, digamos, por violación del artículo 18. exactamente. Y ahí Entonces, viene... se amplía ahora sí ya el procedimiento que regularmente no se ve en ABC, pero en el arbitraje ordinario se ve comúnmente. ¿Por qué? Porque obviamente una demanda de arbitraje ordinario son entre 60, 120 hojas y una demanda ABC son de 5 a 10 hojas, sino más. Obviamente hay mucho para qué discutir. Entonces ahí ya digamos que se amplían los términos. En la audiencia, obviamente, aquí son puras documentales, puede que no haya o puede que sea una audiencia en reglamento ABC. En reglamento ordinario sí tiene que haber. La otra, el tiempo para emitir el laudo. Como el arbitraje ABC o el laudo arbitraje ABC no contiene razones, la emisión del laudo prácticamente es inmediata. Es decir, se lleva a cabo la audiencia, no se lleva a cabo, se emite el cierre de instrucción, a la semana siguiente estamos notificando el laudo. Así de rápido es el reglamento ABC. A diferencia de un procedimiento ordinario, un arbitraje ordinario, obviamente se cierra la instrucción y aquí depende del estudio, de los argumentos, de qué tan avanzado sea el árbitro, de la expertise del árbitro. Si para los no abogados, ¿qué es el cierre de instrucción? Ok, el cierre de instrucción para los no abogados es cuando yo como árbitro ya no acepto ningún tipo de argumento y ningún tipo de prueba. Y digo a la parte demandante, ¿tiene un documento adicional, alguna prueba adicional o algún argumento adicional que debo de tomar en cuenta? La parte demandante dice no. Le pregunto a la parte demandada, ¿tiene algún documento adicional que debo de tomar en cuenta? No, perfecto. Ya no habiendo pruebas que desahogar ni argumentos que desarrollar, en ese momento cierro la instrucción, es decir, ya no acepto absolutamente nada y a partir de ese momento me encierro. Se cierra la puerta. Por decirlo así, para empezar a redactar mi laudo. Es el cierre de instrucción que se conoce en arbitraje. Y hablaste entonces, que en arbitraje a veces puede haber pruebas documentales o se puede resolver solamente en función a pruebas documentales. ¿Qué diferencia entre prueba documental y otro tipo de pruebas? Exactamente. En arbitraje ABC, el reglamento comenta que es preferentemente sobre pruebas documentales. Un ejemplo, contrato de arrendamiento.
En un contrato de arrendamiento, salvo que la controversia sea otra, realmente la controversia reside entre ¿hay un pago o no pagó? Si pagó, demuéstralo con pruebas documentales. Realmente no se requiere otra cosa, ni testigos ni nada. Únicamente compruébame que sí pagaste y literalmente resolvemos el procedimiento. Son pruebas documentales, la compraventa. ¿Hay un pago o no hay un pago? Está bien, compruébame que pagaste la factura, compruébame que pagaste la transferencia, esto y esto otro. Si se comprueba, adelante. Son únicamente pruebas documentales. Esto es el reglamento ABC. En el reglamento ordinario, aparte de pruebas documentales, pues también están las testimoniales y las periciales, que son quizás las más importantes. No es lo mismo un contrato de arrendamiento de pagó o no pagó a un contrato de construcción, de es cuándo tuvo que originarse la construcción, bajo qué medidas, bajo los cimientos, bajo las periciales y cómo estuvo todo esto. No es lo mismo, entonces una audiencia de arbitraje ABC se puede llevar a cabo en un día, en unas horas, o puede que no haya, y una audiencia en arbitraje comercial ordinario puede llevarse a cabo en una semana y puede que continúe, porque hay peritos, porque hay testigos, hay que entrevistar, aparte de las documentales, hay muchas más pruebas que hay que desahogar. Por eso es la diferencia principal entre un arbitraje ABC y un arbitraje ordinario. De ahí es lo que dices, que la complejidad del arbitraje, un arbitraje de construcción que requiere un arquitecto, un ingeniero estructural, un experto en concretos, etcétera, etcétera, te hace una litis más compleja que si el problema es si yo te pagué o no te pagué la renta de julio, ¿no? Exactamente, ahí radica la diferencia principal entre un ABC y un ordinario. Entonces, por eso, como la pregunta que mencioné al principio, el arbitraje es muy caro, pues si estás reclamando 5,000 millones de pesos va a ser caro, pero si estás reclamando 100,000 pesos va a ser muy económico. Y abordando esa pregunta del costo, ¿cómo hace Canaco? ¿Qué tiene Canaco para reducir esos costos de que sea menos caro? Ya dentro del esquema arbitraje, ¿qué ventajas ofrece las reglas Canaco vis a vis otras reglas en cuanto al costo? Otras reglas realmente no ofrecen un procedimiento como tal, como Canaco no ofrecen un procedimiento expedito. Podemos irnos a CCI, pero como comentaba bien el doctor Jorge Huerta, pues ahí te piden una cuota de registro bastante amplia y realmente son para controversias que dicen de aceleradas, pero son para controversias mayores, ¿no? En el caso del reglamento ABC son para controversias, digamos, que no puede haber como tal un monto mínimo, porque podemos tener un contrato de comodato y decir, bueno, como tal no hay un monto de la controversia y que al final, pues, la comisión determine discrecionalmente cómo se va a llevar a cabo ¿Cuál o es el cuándo se va a contrato de llevar a cabo. comodato para los no En abogados? donde, excelente, en donde un contrato, no, quizás borro como dato, un contrato en donde no se esté disputando algún monto en controversia, en donde yo le di determinado bien y tenía que regresármelo, no me lo regresó, y entonces, ¿cómo pactamos el monto de la controversia? Entonces ahí entra la comisión a determinarlo. Bueno, se le paga al árbitro conforme fue una controversia de 60 días, una cuota simbólica de 3,000 pesos, de 5,000 pesos, y nada más. Participaron ambas partes, sí. Entonces todo el procedimiento fue electrónico, no hay impacto para la Cámara, entonces una cuota administrativa mínima. No participó una parte, todo se llevó por mensajería certificada, bueno, sube un poco más, pero todo esto va sumando, pero realmente el procedimiento ABC es muy económico. Muchas gracias. Sí, gracias. Y Frida, en este arbitraje ABC, si las partes, por reducir los costos, piensan en no contratar abogados, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden llevar este arbitraje ABC sin abogados? ¿Y se aconseja? Efectivamente, el reglamento prevé que se nombren representantes o de alguna manera a quienes van a llevar a cabo la defensa de las partes, ¿no? Esto incluso abriría o abre la posibilidad de que las partes prácticamente se representen a sí mismas. Por supuesto que no se sugiere que quienes sean los representantes no sean abogados, porque por supuesto los abogados van a tener una estrategia legal y van a saber perfectamente cómo van a presentar las pruebas y cómo se va a conducir al arbitraje. Incluso quienes son abogados, pero que se dedican prácticamente a temas de litigio en tribunales ordinarios,
pues tienden, por ejemplo, a llevar a cabo ciertas prácticas, ¿no? Para dilatar el proceso, lo que se conoce como chicanear un poco el procedimiento, ¿no? Que son prácticas que en arbitraje realmente no tienen cabida. ¿Por qué? Porque eso significa costos. Entonces, en realidad, si tú como abogado buscas retrasar la solución de la controversia y evitar que el arbitraje se mueva, no solo estás digamos, de alguna manera violando el principio de buena fe, sino también eso se va a traducir en costos para tu cliente. Entonces, realmente aquí no tienen, como lo decía, cabida ese tipo de prácticas y adicionalmente el hecho de que tú hayas desempeñado tu labor como abogado de esta manera puede traducirse en costos. El árbitro puede ver que efectivamente una de las partes no intentó colaborar durante el arbitraje y eso puede significar que le asignen costos adicionales a la parte que representas. Entonces yo creo que sí se sugiere que sean abogados y que conduzcan el procedimiento conforme al reglamento. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí Frida, tú nos comentaste que en el arbitraje ABC se debe garantizar el derecho al debido proceso. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosas en realidad garantizan en este procedimiento? Pues el hecho, en primer lugar, como lo mencionaba Juan Carlos, de que la parte puede presentar los argumentos de su defensa y la otra parte, la contraparte, tenga la posibilidad de responder ante esas reclamaciones que la contraparte está realizando. Adicionalmente, la posibilidad de presentar las pruebas que consideren suficientes y razonables, ¿no? No pruebas que sean ilimitadas, para poder argumentar su caso y, por supuesto, tener también, por ejemplo, la posibilidad de opinar o de conducir el procedimiento. El procedimiento arbitral es bastante flexible y, por ejemplo, vamos a pensar en que una de las partes quiere extender un plazo por un par de días. Se solicitan generalmente comentarios de la contraparte y si la contraparte no tiene objeción, puede otorgarse ese plazo y pueden coordinarse de alguna forma estos calendarios procesales. Entonces yo creo que una de las ventajas del arbitraje es que existe esta flexibilidad, pero también las partes tienen esta posibilidad de conducir el procedimiento de manera mucho más flexible. Ahora bien, durante la audiencia, por supuesto, las partes van a tener la posibilidad de presentar sus testigos, sus documentos, de llevar a cabo inspecciones si es necesaria, y finalmente de que el tribunal arbitral haya considerado todas sus pruebas para emitir un laudo o su decisión final. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos, yo quisiera hacerte una pregunta en seguimiento a lo que ya introdujo Frida. Frida habló de la capacidad del árbitro de condenar a una parte a pagar los costos y cómo eso funciona como una manera de control del árbitro, del tribunal arbitral, de decir, bájenle a las chicanerías, ¿no? Bájenle a los juegos procesales y hagamos este procedimiento eficiente. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo funciona esta facultad del árbitro para condenar a una de las partes a pagar los costos? ¿Y qué incluye dentro de esos canasta de costos? ¿Qué tipo de costos está hablando? Claro, regularmente cuando las partes tienen una controversia, lo que dicen al final de su demanda es que la parte perdedora, la parte demandada, en su caso, pues pague el 100% de los gastos y costas. Así se maneja en ese tipo de demandas, ¿no? ¿Qué comprenden los gastos y costas? Esto conlleva, obviamente, el honorario del árbitro, la cuota administrativa y, en todo caso, pues, el honorario de los abogados que cada una parte aporta. Si hay peritos, en este caso no me voy a meter más, pero si en caso que haya peritos, pues también el pago de los peritos. Si hubo una audiencia, el traslado, el hospedaje, todo esto, pues también que se pague y que se condene a la parte perdedora. Certificaciones en este caso, notariales, traducciones. Exactamente, que la escenografía, que la videograbación, que todo esto también va dentro del costo del arbitraje. Al final, el árbitro lo que dice es, les pido a las partes que me envíen cuál fue el gasto que hicieron cada una de ustedes para que yo en base a eso condene una de las partes al pago del costo del arbitraje. Bueno,
Una vez que ya está ahí, les comento que el reglamento es muy claro y dice que el árbitro tiene la facultad para llevar a cabo el procedimiento conforme él lo considere pertinente, siempre y cuando se le dé el debido derecho a las partes de manifestarse, de exponer su caso. Es algo muy evidente en el reglamento. Bueno, tenemos casos en los cuales, pues, vemos que la disputa está en un contrato de fideicomiso, una controversia bastante compleja en donde, vaya, la parte demandante demandó porque consideró que tenía un derecho, sin embargo, en el arbitraje se determinó que no lo tenía, pero no demandó de mala fe. La parte demandada estuvo participando en el procedimiento, ambas partes cubrieron el costo que le correspondía del costo del procedimiento, ambas partes pagaron la videograbación de la audiencia, ambas partes pagaron las periciales y testimoniales, entonces realmente cada parte se comportó de manera correcta, dice el árbitro. Por lo tanto, no voy a condenar que cada una de las partes, obviamente, absorba el costo de su procedimiento. 50% paga la parte demandante, 50% paga la parte demandada. En el caso del reglamento ABC, aquí nada más es que pague el costo o el monto de la controversia. Si la otra parte no participó, si la otra parte estuvo chicaneando el asunto, ¿por qué? Pide una prórroga para hacer esto, pide una prórroga para nombrar un abogado, pide una prórroga porque no me puedo conectar, pide una prórroga para contestar porque tengo problemas de conexión, pide una prórroga para esto y para esto otro. Ahí es donde el otro se da cuenta que la otra parte lo que quiere hacer es estar dilatando el procedimiento y ahora sí, en el laudo lo que dice el árbitro a veces se condena a la parte demandada a pagar el 100% del costo del arbitraje. Este costo, reitero, es el pago al árbitro y la cuota administrativa, la cual es mínima, pero sí impacta en contra de la parte que se haya portado pues mal o haya tenido una conducta negativa en el procedimiento. A lo mejor entonces resumiendo, esta es una diferencia también entre las reglas. Si es procedimiento ordinario, el árbitro tiene facultad para decir, bueno, en los dos casos el árbitro tiene facultad para decir el demandado paga o el demandante paga, solo que el monto que va a calcular el árbitro en el arbitraje ABC es la administración, las cuotas administrativas de Canaco más los honorarios del árbitro, y en el procedimiento ordinario son esas dos, más los costos de abogado de la contraparte, más los peritos, más la renta por un caso que haya sido una audiencia presencial, etcétera, etcétera. Ese es un... Sí, exactamente, y también hay que tener en cuenta lo de los abogados, porque hay empresas que se asesoran de un abogado corporativo, un abogado que cobra quizás $3,000 la hora, que cobra un tanto extenso, y hay empresas que tienen despachos que están en Santa Fe o que están en varias partes de la República o varias partes del mundo, que te dicen, yo cobro por mi equipo legal tanto, entonces una factura de la parte demandante por 50,000 pesos de honorarios, la parte demandada te la pone por 2 millones de pesos porque es lo que le cobró el árbitro. Obviamente, aquí no va a decir el árbitro, bueno, se condena a la parte demandante a pagar los 2 millones de pesos honorarios. No, aquí obviamente es considerando algo proporcional en todo caso, y si ve que está muy disparatado, también el árbitro puede decir que cada parte se haga cargo de sus costos de sus representantes legales, punto. Pero el costo de los honorarios del árbitro y la cuota administrativa le corresponde a la parte demandada. ¿Para qué? Para que sea igual y no un tanto desproporcionado esto, porque también hay procedimientos que meten facturas bastante amplias. Sí. Muchas gracias. Sí, muy bien. Y cuando nos focalizamos o nos enfocamos, Frida, a los árbitros, a la figura de los árbitros, ¿qué diferencias y similitudes tiene un árbitro en procedimientos ordinarios y en estos procedimientos ABC? Bueno, en primer lugar, la constitución del tribunal arbitral es distinta porque estamos hablando de un solo árbitro y generalmente como se trata de controversias que son más sencillas, probablemente tengamos un árbitro que no requiera determinado expertise, ¿no? Un expertise demasiado sofisticado. En el caso de procedimientos ordinarios, generalmente los tribunales arbitrales están constituidos por 3 árbitros, y dependiendo de la materia de la controversia, se requieren ciertas credenciales especiales, incluso el dominio de algunos idiomas también para conducir la audiencia,
y en algunos casos se sugiere también que los tribunales estén constituidos por árbitros que sean tanto de una tradición civil como de una tradición de common law, ¿no? Una tradición, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Inglaterra para el desahogo de pruebas y que se pueda tener con estas visiones diferentes, ¿no? Para poder resolver la controversia. Sí. Y bueno, concatenado con esta pregunta, Juan Carlos, ¿los laudos son diferentes o son similares? Los laudos de un procedimiento ordinario y de uno ABC, ¿omiten algunas cosas o son similares? Los laudos son diferentes. En este caso, es otro punto a considerar antes de ingresar una cláusula ABC. Y les comento por qué. Trataré de decirlo en términos muy sencillos. El laudo de arbitraje comercial, lo que aparece es nombre de las partes, un antecedente de cómo fue todo el procedimiento, los fundamentos, obviamente, y las razones. El árbitro empieza a razonar por qué determinó tal o tal cosa. Al final hay unos resolutivos. Así está un laudo ordinario. Un laudo ABC cambia en cuanto al razonamiento. Obtenemos la cronología y después vienen los resolutivos. Aquí no sabemos en base en qué, con base en qué, el árbitro determinó que la parte demandada tiene que pagar el 100% del costo del arbitraje. No sabemos en base en qué el árbitro determinó que hay que pagar IVA o intereses. No sabemos nada. Únicamente tenemos un laudo en donde no lleva razones. Es la principal diferencia entre un laudo ABC y un laudo ordinario. Gracias. Jorge. Gracias. Si yo tengo un... creo que hemos abordado, pues estoy viendo las preguntas, hemos abordado directa o indirectamente la gran parte de las preguntas. Si acaso, tal Ujú. vez, ya para ir como aterrizando, el laudo emitido ABC puede ser ejecutable y cómo. Ya digamos para ir en la parte final de cómo se ejecuta, etcétera. Sí, a pesar de que, como lo comentó Juan Carlos, un laudo a veces carece de razones, ambos son susceptibles de ejecución legal. Es decir, yo puedo acudir ante cortes estatales para solicitar la ejecución de estos laudos e incluso puedo no solo acudir, vamos a pensar en un arbitraje con sede en México, puedo no solo acudir a las Cortes Mexicanas para ejecutar el laudo, sino también puedo acudir a múltiples jurisdicciones que estén, digamos, acordes a la Convención de Nueva York, ¿no? Es decir, que sean estados signatarios y contra los laudos solamente procede el recurso de nulidad, que a la luz del artículo 5 de la Convención de Nueva York establece razones muy puntuales como para poder anular un laudo y en realidad las posibilidades de anularlo son mínimas o son sumamente estrictas, ¿no? Entonces también eso creo que es una de las grandes ventajas del arbitraje, el no tener la intervención de alguna forma indirecta de los órganos estatales que impidan una ejecución ordinaria y sencilla. Es decir, Muchas gracias. el arbitraje ABC tiene los mismos beneficios que el arbitraje ordinario, digamos. El laudo arbitral tiene las mismas características y certeza legal, ¿no? Efectivamente. Ahí ya no vamos a entrar en una discusión, pero justo llegan a plantearse estos temas, desde un laudo razonable, violenta derechos humanos o no, pero esa es básicamente una discusión jurídica, pero sí. Tienen un laudo, las partes tienen un laudo susceptible de ejecución en cualquier parte del mundo. Y entonces, por ejemplo, si yo vuelvo al caso en el que yo soy una empresa de Guadalajara que le estoy vendiendo a una empresa de Tijuana, la empresa de Tijuana no paga, inicio el procedimiento y la empresa de Tijuana se va al extremo que no quiere cumplir con el laudo arbitral, yo puedo ir con el juez de Tijuana
a pedirle la ejecución del laudo y utilizar la fuerza pública de la cual tiene el juez mexicano en Tijuana para ejecutarlo. O puedo ejecutarle sus bienes en San Diego, si es que tiene bienes en San Diego o en Los Efectivamente, Ángeles. ahí la premisa para una ejecución pues es follow the money y todo donde digamos la parte de mandado, la parte que tiene que cumplir, tenga bienes, yo podría acudir, como mencionabas, a un juez estadounidense o a un juez mexicano para realizar el cobro del laudo. Y ese es uno de los beneficios que no, cuando lo comparas con tribunal estatal, no hay comparación, ¿no? Si inicio un procedimiento estatal ante el juez estatal del estado de Jalisco, pues la ejecución va a estar limitada a la jurisdicción del tribunal o a través de carta rogatoria a la ejecución en cualquier otra parte de la República. Pero sería casi impensable que pueda ejecutar la sentencia del juez estatal en el tribunal de San Diego, por ejemplo, o de Los Ángeles, cosa que no sucede con el arbitraje, que sí tienes esa internacionalidad, ¿no? Efectivamente, el carácter, digamos, del laudo es internacional y tenemos jurisdicciones que son sumamente pro arbitraje, como Estados Unidos, es un claro ejemplo, o Francia, en donde prácticamente cualquier laudo puede ejecutarse. Y eso aquí, a lo mejor una observación, el arbitraje se dice que sustituye al juez, pero en mi punto de vista lo que hace es complementa al juez, porque la parte de sustancia de fondo la lleva el árbitro, pero le puede pedir apoyo en la ejecución, como es el procedimiento que estaba presentando Frida, ¿no? Entonces, no es una sustitución total, sino que es un complemento para resolver si la parte A le debe dinero a la parte B, si la parte A tiene responsabilidad por la construcción, resuelve sobre el fondo del asunto, pero la fuerza ejecutoria sigue estando ahí, y no solamente sigue estando ahí, sino que esa fuerza ejecutoria se hace internacional, porque puedes ejecutarlo en todos los países que son partes contratantes de la Convención de Nueva York. Entonces, Efectivamente. Se hace más eficiente porque es más rápido en cuanto al fondo y tienes más jurisdicciones para ejecutar. ¿Sí? No sé si, ¿cómo ves, Roberto? Damos... Pues creo que ahora sí, como dices, ya concluimos todos los temas. Dejamos que concluyan nuestros invitados si quieren decir algo de cierre. Sí, correcto. Adelante. No sé si hay alguna pregunta adicional. Creo que varias personas han participado oportunamente, pero si ya no hay nada más, pues le cedemos la palabra a los ponentes para ir cerrando. Pues prácticamente me gustaría retomar la conclusión de Jorge de que efectivamente la interacción entre los tribunales arbitrales y las cortes jurisdiccionales pues debe verse así, no como que uno sustituye al otro, sino que están en una constante colaboración. Definitivamente el arbitraje es el foro idóneo para resolver conflictos entre partes que están haciendo negocios. Es un método sumamente rápido y, como mencionábamos también, no es costoso, ¿no? Creo que la justicia ordinaria puede resultar mucho más costoso cuando tienes un conflicto que está en cortes o en tribunales ordinarios por años, en donde no se da una solución realmente a la disputa, y definitivamente considero que el arbitraje pues, es el mecanismo idóneo para resolver este tipo de conflictos. De mi parte, pues ya lo he dicho todo la maestra Frida Altamirano, nada más agradecer la invitación que nos han hecho y vaya, si hay dudas o comentarios, me encuentro a su disposición, nos encontramos a su disposición. Gracias a todos y vaya, gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Pues, sí, de nuestra parte igual les agradecemos mucho por su brillante ponencia, o más bien diálogo que tuvimos, lo cual lo hizo muy fresco con la participación de todas y todos. De parte del ITESO agradecidos, y les haremos llegar vía electrónica el reconocimiento por su participación. En concreto, pues muchísimas gracias por su tiempo, su generosidad y sus conocimientos.
Y un tema que en personal, a lo mejor hacer énfasis, un tema que en lo personal me parece que Canaco ha cubierto muy bien, es cuando estoy trabajando con clientes en apoyándolos en su migración al arbitraje, porque si no pones cláusula arbitral, por default te vas a tribunales estatales, pero apoyándolos en su migración al arbitraje, siempre hay un momento en que tenemos que escoger la cláusula arbitral, ¿no? Y uno como abogado tiene que presentar las opciones que existen en el mercado, y la opción Canaco da un beneficio muy importante porque al poner la cláusula arbitral general de Canaco, como lo explicó Juan Carlos, la propia Canaco ayuda a enviar a arbitraje acelerado para las disputas de 20,000 pesos y para arbitraje ordinario para las disputas de más allá de 700,000 pesos o las disputas que tengan una complejidad grande. Y esto le quita mucha presión a los clientes en cuanto a la decisión de qué cláusula utilizar. Y esa es una ventaja que da arbitraje Canaco, porque sabes que si tu disputa termina siendo por 20,000 pesos, sabes que el costo de la casa administradora va proporcional al monto de la disputa. Y para mí ese es esto yo he visto un parteaguas en el mercado en ese punto, ¿no? Al momento de seleccionar. Muchas gracias a todos, gracias por la confianza, por el tiempo y espero que haya sido de utilidad. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias a todas. Buena tarde. Ojalá Gracias. hubiera mayor difusión, Estamos en eso. Gracias. Gracias. no solo en México, también en Centroamérica y en algunos países. Soy egresada del ITESO y la verdad, su servicio es valiosísimo. Sí, muchas gracias. Felicidades a ustedes y a los ponentes. Sí. Gracias. Gracias. Haremos lo propio. Sí. Hasta luego. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias y buen día. Gracias. Gracias. Pues estoy aquí grabando la conferencia. Ahorita la mando a editar. Ajá. Ajá. Muy Pues bien. a todo dar, ¿no? Sí, muy bien. Y salió muy fluido, con buenas preguntas y con... Ajá. Sí. Sí, sí. Muy bien, pues apagamos. Sí. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Voy a cerrar la liga. Nos vemos. Hasta luego.